Bueno, pues aquí estamos, viernes más, a las 8 en punto de la tarde, hora española, eso sí, lo digo porque algunos me han dicho, oiga, que aquí son de la tarde, de la mañana, de la noche, bueno, 8 de la tarde aquí en España. En otros países, evidentemente, las condiciones horarias serán otras. Pero aquí estamos, viernes más. Puntuales, no he faltado ni un solo viernes. Y aquí estamos. Hoy vengo a hablaros de por qué un mismo amplificador indica diferentes potencias. Las diferencias en las especificaciones de potencia de un amplificador pueden deberse a varios y múltiples factores, como la metodología en la medición, sobre todo en eso, la impedancia de carga utilizada o las condiciones incluso ambientales. Es crucial revisar las especificaciones detalladas y la metodología de prueba del fabricante para obtener la comprensión precisa de la potencia del amplificador en diferentes situaciones. Otro factor que puede influir en las variaciones de potencia indicadas es la distorsión armónica total, el THD. Hay quien lo mide a y otros lo miden a otro A y otros lo miden a otro B, a otro C, a otro D, y, z elevado a la, por lo tanto el valor será diferente. Algunos fabricantes especifican la potencia con una cierta cantidad de distorsión, mientras que otros pueden indicar la potencia a niveles más bajos de distorsión o más altos de distorsión, lo que afecta a las cifras finales. Además, la respuesta de frecuencia y las condiciones de carga pueden impactar en cómo se mide y presenta la potencia del amplificador. Es fundamental entender estos aspectos para comparar de manera precisa las capacidades de diferentes amplificadores. Las condiciones ambientales también influyen, como la temperatura, la ventilación, el grado de humedad. También pueden afectar y afectan la capacidad de un amplificador para mantener su potencia nominal. En situaciones de uso real, la potencia del amplificador puede variar debido a la temperatura ambiente, así de simple, y a la carga dinámica de la señal musical. Asimismo, la calidad de los componentes internos y el diseño del amplificador, no me cansaré de decirlo, y hay quien defiende los vintage y están hechos con él en su rendimiento, generando variaciones de las cifras de potencia indicadas. Referente a este de los vintage, también hay en los amplificadores modernos. Estoy preparando un post donde hablaremos de diferencias entre los amplificadores modernos y vintage y modernos. También otro entre los amplificadores Pro y los amplificadores domésticos. Creo que valdrá mucho la pena. Además, es esencial distinguir entre la potencia de pico y la potencia RMS o Root Mean Square. La potencia consumida, la potencia medida, la potencia de programa. Todas estas potencias son distintas y se miden de forma distinta. La potencia de pico representa el máximo absoluto de un amplificador puede manejar durante unos breves periodos de tiempo, mientras que la potencia RMS es una medida más realista y sostenible de la capacidad del amplificador. La interpretación incorrecta de estos términos puede llevar a discrepancias en las cifras de potencia anunciadas por los fabricantes, discrepancias más que abismales. La veracidad de la calidad y consistencia de los estándares de la industria también puede confundir a diferencias en las especificaciones de potencia entre fabricantes. Algunos fabricantes pueden seguir estándares más estrictos en sus mediciones, lo que resulta en cifras más realistas y confiables, mientras que otros pueden adoptar enfoques menos rigurosos a la bala o aquellos que incluso ellos se han llegado a inventar. Sí, ellos también se inventan potencias. ¿eh? Esos amplificadores que todos conocemos que venden en las grandes superficies me parece haber visto tropecientos 1522,86 vatios. Y luego resulta que consumen, giras la etiqueta,
120 vatios. O sea, ¿alguien me explica cómo consumiendo 120 vatios das tropecientos mil vatios? Mira, hasta el gato bueno, se sorprende. ¿Eh? Esto subraya la importancia de revisar las especificaciones técnicas de las metodologías de pruebas utilizadas para cada fabricante para obtener una comparación precisa entre amplificadores. La estabilidad de la potencia y de la impedancia de carga puede ser otro factor más que determinante. La potencia del amplificador puede variar dependiendo de la impedancia de los altavoces conectados. Ya lo hemos visto en anteriores posts. Algunos amplificadores pueden entregar más potencia a ciertas impedancias y esto debe considerarse al seleccionar los altavoces y al evaluar las especificaciones del amplificador para asegurar una combinación más adecuada. Dejémonos ya de match, ¿eh? Los match no existen, señores. Todo son especificaciones técnicas y mediciones. Y el que no lo crea, allá él. La calidad y tipo de fuente de alimentación del amplificador, también lo hemos visto, también desempeña un papel muy crucial en la entrega de potencia estable. Un amplificador con una fuente de alimentación robusta y bien diseñada puede proporcionar una potencia más que consistente y considerable de mayor calidad. También lo vimos en un anterior post de no hace muchas semanas. Factores como la capacidad de respuesta transitoria y la capacidad de suministrar corriente en picos de demanda pueden influir en la capacidad real del amplificador para manejar situaciones dinámicas y complejas. Mirad, ahora el gato no hace ni miau. La interpretación del rendimiento del amplificador también puede verse afectada por la percepción subjetiva del usuario. Insisto, percepción subjetiva del usuario, no real y sobre el papel. Las condiciones auditivas, preferencias personales y la calidad del equipo que prueba pueden contribuir a variaciones en la percepción de la potencia del amplificador. Todo son percepciones, señores. A veces estas diferencias subjetivas pueden generar discrepancias entre la potencia indicada por el fabricante y la experiencia del usuario en el mundo real. Hay quien dice, es que este amplificador dice XX vatios y da muchos más vatios de los que indican sus características. Percepción totalmente subjetiva de la persona que lo está escuchando. No es real, señores. La potencia es la potencia y se mide como se debe de medir. Todo lo demás es variación y apreciación totalmente subjetiva. Es importante considerar tanto las especificaciones técnicas como la experiencia auditiva personal al evaluar un amplificador. Eso por supuesto. La inclusión de funciones adicionales, como por ejemplo ecualizadores, efectos, características de realce del sonido, el loudness, pueden afectar a la percepción de la potencia del amplificador. ¿Cómo no? Estas características pueden influir en cómo se experimenta el rendimiento sonoro, además de destrozar el sonido, aunque no necesariamente estén relacionadas directamente con la potencia de salida del amplificador. Y hago porque más de uno utiliza el loudness, utiliza los controles de tono, utiliza los ecualizadores para hacer auténticas animaladas, señores. Hagamos las cosas como Dios manda. Hagamos las cosas como debe hacerse, como mandan los cánones. Para eso hay unos estándares, unas normativas, señores. No podemos hacer las cosas a la babala. Por lo tanto, al evaluar la potencia de un amplificador, es crucial considerar si se está utilizando estas funciones y cómo pueden afectar la percepción, insisto, la percepción general del rendimiento. La calidad de los cables también de conexión puede ser un factor influyente. Evidentemente, no esos cables de 100.000, 20.000, tropecientos mil euros, no, cables en condiciones. Los cables de baja calidad o conexiones defectuosas pueden limitar la entrega de potencia y afectar la fidelidad del señal. Pero no hace falta gastarse tropecientos mil euros, también lo vimos en diferentes posts. Es fundamental utilizar cables adecuados y mantener conexiones sólidas para garantizar que el amplificador funcione de manera óptima y que se obtenga la potencia especificada de manera efectiva. No cables de esos que son más rápidos y otros que son
más lento. Cables rápidos y cables lentos. No, no existen. Los cables son los que son. La velocidad de la electricidad es la que es. Y un cable transporta energía de A a B y de B a A, sea cual sea su topología. Los habrán más buenos, más malos, más eficientes, menos eficientes, mejor construidos, peor construidos, con conexiones mejores o con conexiones peores, pero todos son cables, ya lo vimos en el post. La respuesta del amplificador a diferentes frecuencias y a la sensibilidad de los altavoces también puede impactar en la percepción, vuelvo a insistir, percepción de la potencia. Algunos amplificadores pueden destacar ciertas frecuencias, aquella coloración, aquel timbre sónico, que no debería de existir, mientras que otros pueden ser más equilibrados y totalmente neutros o planos. La combinación entre la respuesta del amplificador y la sensibilidad de los altavoces, también hemos hablado incansablemente de este tipo de cosas. Vuelvo a insistir, el match no existe. Puede influir en cómo se percibe la potencia. Evidentemente, si el amplificador no puede con los altavoces, se va a cagar. Oh, perdón. Y por lo tanto, eso va a hacer un mal match. Si el amplificador tiene fuente de alimentación para aburrir, pero los altavoces bailan como si fuera el Dragon Khan con la impedancia, vamos a tener una cagada y vamos a tener un mal match. Pero eso, señores, es tecnología, eso está explicado. No es el match de un amplificador con unos altavoces o unos altavoces con un amplificador, no. Es hacer bien las cosas o mal las cosas. Es decir, especialmente en términos de reproducción de frecuencias bajas, medias y altas. Considerar la combinación de componentes es esencial para obtener un rendimiento óptimo. Rendimiento óptimo, no match, señores. La calidad de la grabación, no me cansaré de decirlos, es el primer 30% del porcentaje máximo, perdón, máximo, mágico, 30%. Primer porcentaje, las fuentes. Segundo 30%, la sala. Tercer 30%, los altavoces. Y el resto, absolutamente todo el resto, llámale amplificador, llámale cables, llámale streamer, llámale DAC, llámale NAS, llámale lo que quieras, el Samsung Corde, solo el 10%. Tiene impacto significativo en la percepción de la potencia del amplificador. Si la fuente de audio no es de alta calidad o la grabación tiene limitaciones, incluso un amplificador potente puede no mostrar todo su potencial. Oído, navegantes. Garantizar una fuente de señal de calidad es crucial para aprovechar el máximo de capacidad del amplificador y obtener una experiencia auditiva satisfactoria. La geometría y diseño de la sala, tercer 30%, segundo 30%, se utiliza en sistemas de audio que puede afectar a la percepción de la potencia. La sala también afecta la percepción, no potencia real. Factores como la acústica de la habitación, la absorción y reflexión del sonido pueden influir mucho en cómo se experimenta la potencia del amplificador. Si tenemos una sala sorda porque nos hemos pasado comprando absorbedores acústicos en la tienda de al lado o aquel gurú que no se cansa de decir mis absorbedores acústicos son la rehostia, pues evidentemente van a matar la potencia del amplificador. Y la percepción, no la potencia real, va a ser muy inferior a la que debería ser. La misma configuración de amplificador y altavoces puede sonar diferente en entornos acústicos variados, lo que destaca la importancia de considerar las características del espacio al evaluar la potencia del sistema de audio. Mirad, el otro día, no recuerdo quién fue, un miembro del canal, un suscriptor, y miembro del club de los, bueno, a los que pertenecemos del entorno de aquí de Badalona. Os aconsejo que si vivís por Badalona o alrededores os apuntéis, me pasáis los datos, os apunto al grupo de WhatsApp y así cuando nos reunimos, pues mira, uno más. Y como decía aquel, contra más seremos, más nos reiremos. Me decía, es que hice el otro día una prueba con un simple altavoz Bluetooth y al pasarlo de una habitación a la otra, joder, macho, ¿cómo cambia? Pues evidentemente cambia, porque la acústica de una sala a la otra es totalmente diferente. Por lo tanto,
cómo va a sonar, cómo se va a comportar, cómo nos va a parecer que suena de fuerte o de flojo, va a tener que ver con la sala. Insisto, 30% la fuente, 30% la sala, 30% el altavoz y todo el resto, absolutamente todo el resto, un mísero 10%. La edad y el desgaste de los componentes internos del amplificador pueden influir también en el rendimiento a lo largo del tiempo. Esos que dicen que el vintage lo puede todo. Resistencias, condensadores y otros elementos electrónicos pueden degradarse con el uso, afectando la estabilidad y la entrega de potencia. Acordaros de los recaps, ¿eh? Sobre todo de condensadores, resistencias y transistores. Mantener y revisar periódicamente el estado de los componentes internos puede ser crucial para asegurar que el amplificador funcione de acuerdo con las especificaciones originales del fabricante. Y no hablemos de las válvulas, especificaciones del fabricante de las válvulas, señores, no del amplificador. Hay que cambiarlas cuando dice el fabricante de las válvulas. Si son Mular, cuando dice Mular. Si son AEG, cuando dice AEG. Si son rusas, cuando dice el fabricante ruso. Y si son chinas, cuando dice el fabricante chino. Ahora, eso sí, que no nos tomen como chinos, nos tomen el pelo y nos digan que duran 20.000 horas cuando realmente solamente duran 5. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo en cuenta. La variabilidad de la calidad de los circuitos y componentes utilizados por los diferentes fabricantes pueden contribuir a la diferencia en las mediciones de potencia. Y de hecho pasa. Amplificadores construidos con componentes de mayor calidad y tecnologías más avanzadas y actuales, insisto, más avanzadas y actuales, pueden ofrecer un rendimiento más consistente y preciso en comparación con aquellos construidos de forma más económica o más antigua. La elección de componentes y la ingeniería interna juegan un papel crucial en la capacidad de un amplificador para entregar la potencia especificada de manera confiable. Insisto, confiable. Vuelvo a insistir, tendréis un post donde hablaremos de las diferencias entre los amplificadores vintage y actuales y los amplificadores pro y los amplificadores domésticos. Os lo prometo y sabéis que siempre lo cumplo. La estabilidad de la fuente también es un factor determinante. Vuelvo a insistir, tenéis un post donde hablamos de las fuentes de alimentación, el por qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el de qué manera. Variaciones en la calidad y consistencia del suministro eléctrico puede afectar, como ya vimos, la capacidad del amplificador para mantener una salida de potencia constante y coherente. Problemas con fluctuaciones de voltaje o interferencias eléctricas pueden influir en la entrega de potencia y en la calidad del sonido de este. Asegurar una fuente eléctrica estable y libre de interferencias es esencial para minimizar el rendimiento del amplificador. Ya lo vimos en ese post. La presencia de funciones de protección y circuitos de seguridad en el amplificador puede influir en cómo gestiona la potencia dicho amplificador. También lo vimos. Algunos amplificadores incorporan mecanismos de protección contra sobrecargas, cortocircuitos, altas temperaturas, clipping, lo que puede afectar la entrega de potencia en situaciones extremas para preservar la integridad del equipo. ¿Qué hacen? Recortan potencia para que el equipo no se dañe. Entonces lo pones a cierta condición o en una condición extrema o de compromiso y no entregan la potencia que deben de entregar en condiciones adecuadas. La presencia y eficiencia de estas características puede variar entre modelos y fabricantes, afectando la percepción, vuelvo a decir percepción, y no me cansaré de decir percepción, de la potencia real del amplificador en condiciones desafiantes. Insisto, hay que medir las cosas como mandan los cánones y las normas IEC, ISO, etcétera, etcétera, etcétera. Las diferencias en la metodología de medición de potencia entre fabricantes y estándares de la industria puede contribuir a variaciones en las especificaciones y, por lo tanto, en los valores finales que nos entregan en esos maravillosos folletos, que a muchos les gustan y dicen, si no está en el papel, no existe y no es verdad. Bueno, pues incluso estando los papeles, estando por escrito y en los folletos, tampoco son verdad. ¿Eh? ¿Bonito? Pues ahí lo tienes. Algunos fabricantes pueden utilizar métodos de medición más conservadores o más agresivos, lo que afecta a las cifras finales. La comprensión de cómo se realizan las mediciones y las comparación
de las especificaciones bajo condiciones similares puede proporcionar una visión más precisa de la potencia real del amplificador. La percepción subjetiva, vuelvo a decir, percepción subjetiva, dos parámetros realmente muy potentes, percepción y subjetiva, subjetiva y percepción. ¿Qué más cerca de la realidad? De la potencia también puede estar influenciada por factores psicológicos. Imagínate, percepción subjetiva y psicológico. Lo metes en una coctelera y es una bomba de relojería. Las expectativas del usuario, cómo no. La familiaridad con la marca, cómo no. Ese pedigrí que algunos decían y que solamente tienen los animales de compañía, ahora los tienen también los amplificadores. O el modelo específico, o la marca, o otros sesgos cognitivos pueden afectar en cómo se percibe la potencia de un amplificador, señores. Y he hecho silencio muy agrede. Recapacitemos. De verdad, vale la pena. Es importante considerar estos aspectos al evaluar las especificaciones y la experiencia auditiva para obtener una comprensión más completa de la capacidad del amplificador o de cualquier amplificador. La dinámica de la música y la complejidad de las grabaciones puede influir en cómo se percibe, vuelvo a decir, percibe la potencia de un amplificador. También hablábamos de la dinámica, que no tiene nada que ver con la potencia. Hay quien mezcla dinámica con potencia. Señores, una orquesta sinfónica sin amplificar no tiene vatios, tiene dinámica. Y esa dinámica puede ser desde 20 dB, que es el pianísimo, hasta 120, 140 y 150 dB, sin un solo vatio. Si luego lo amplificas, esos 20, 150 dB están metidos en esos vatios, que pueden ser n, n más n, n más n más n, n multiplicado por n o elevado a la n. Pero no tiene nada que ver la dinámica con la potencia. Espero me sigáis. Gracias. Algunas grabaciones pueden tener picos de volumen, como os he dicho, y dinámicas más altos para requerir más potencia para reproducir detalles más sutiles. Espero me sigáis y sea capaz de transmitir diferencia otra vez de nuevo entre dinámica y potencia. La capacidad del amplificador para manejar transitorios eh, y mantener la claridad en situaciones auditivas desafiantes puede afectar a la percepción, una vez más general, de su potencia y rendimiento. Las diferencias en la eficiencia energética entre amplificadores también pueden afectar la potencia real entregada a los altavoces. Amplificadores más eficientes pueden convertir una mayor cantidad de energía eléctrica en energía sonora. Nada que ver con la potencia. Energía sonora. Mejorando así la eficiencia y aprovechando mejor la potencia disponible. Espero me sigáis y sea capaz de transmitirlo. Si no, me lo decís y vuelvo a explicarlo, o aquello que no entendáis, os lo vuelvo a explicar si hace falta con un post dedicado a vosotros. De verdad, no hay ningún problema. La eficiencia energética es un factor importante al considerar y al evaluar la capacidad real de un amplificador para proporcionar una salida potente y de calidad. Las diferentes topologías de los amplificadores clase A, clase AB, clase B, clase D, clase H. También tenéis un post. Haré un post dedicado a la clase D, que muchos me habéis pedido. Si puede ser la semana que viene. No os lo prometo, lo estoy terminando, le estoy dando una vuelta más al guión, pero igual la semana que viene lo tenéis. Entremos ahora en cuestiones, si me permitís, un poquitín más técnicas. No demasiado, sabéis que no me gusta profundizar en temas técnicos, creo que no es ni el canal ni el sitio, pero vamos a entrar un poquitín más en ellos. La potencia de un amplificador de audio se puede medir de varias maneras, como ya hemos visto, cada una de las cuales proporciona información específica sobre el rendimiento del amplificador en diferentes condiciones, evidentemente. Potencia de salida continua RMS root mean square. Es la medida más común y confiable, insisto, y confiable de la potencia de un amplificador. Representa la potencia continua que el amplificador
puede entregar a una carga generalmente expresada en vatios durante un periodo prolongado sin distorsionar el sonido. Otra cosa es el porcentaje de distorsión que, como hemos visto, puede variar. Se mide aplicando una señal de prueba al amplificador. Atención, una señal de prueba, no como hacen muchos que incluso se los cargan. Y midiendo la potencia de salida continua que puede mantener sin distorsión significativa. Insisto, no doy valores. Potencia de pico, peak power. Representa la potencia máxima que el amplificador puede entregar en un instante breve. Es una cifra generalmente más alta que la potencia RMS, evidentemente, pero no es sostenible durante plazos de tiempo demasiado largos. Son simplemente picos en un instante muy breve de tiempo. Es útil para entender la capacidad del amplificador para manejar picos breves, muy breves, en señal de audio, como explosiones en una película o los golpes de un tambor o transientes extremadamente rápidos. Potencia de programa o program power. Es una medida intermedia entre la potencia RMS y la potencia de pico. Para mí la más realista de todas. Se refiere a la potencia que el amplificador puede manejar con señales de audio normales, no una señal sinusoidal constante, durante un periodo de tiempo más largo que un pico, pero más corto que con la potencia RMS continua. Esta medida es utilizada comúnmente en entornos de sonido en vivo y por fabricantes de altavoces para especificar la potencia recomendada. ¿Veis? Porque digo que es quizás para mí la más realista de todas, pero insisto, es para mí, es una opinión propia, ¿eh? Yo, como siempre digo, lo mío no va a misa, es una opinión propia particular. Potencia musical, o Music Power, o PMPO, o Peak Music Power Output. Es una medida que no sigue una norma estandarizada, mal vamos, y la que suelen dar valores muy altos de potencia. ¿Veis? Porque algunas utilizan el Musical Power o Music Peak Power Output, precisamente por esto, porque es la que da la potencia más alta, o una de ellas. Refleja la potencia máxima teórica que un amplificador podría alcanzar bajo condiciones ideales, insisto, ideales, y en cortos periodos muy cortos, exageradamente cortos de tiempo. Generalmente no es una medida útil para comparar equipos. Insisto, no es una medida útil para comparar equipos, ya que no es representativa de la potencia útil del amplificador en condiciones normales de uso. Potencia en distorsión específica. THD, Total Harmonic Distortion Output. Algunos fabricantes indican la potencia que el amplificador puede entregar a una carga mientras mantiene una distorsión armónica total, THD, específica, por ejemplo, al 1% o incluso al 10%. Esta medida indica la potencia máxima antes de que el sonido se distorsione de manera audible o apreciable. Potencia máxima, Maximum Power Output, similar a la potencia de pico, pero puede incluir breves periodos en los que se puede permitir una distorsión más considerable. O es una medida estándar o puede variar significativamente entre diferentes fabricantes. Insisto, no es una medida estándar y puede variar significativamente entre diferentes fabricantes. Ahora, ahondemos algo más, si me permitís, en estas cuestiones. Potencia de salida continuo, RMS, Root Mean Square. Determinación. Para medir la potencia RMS se aplica una señal de audio continua, como ya hemos dicho. Normalmente un tono sinusoidal a 1 kHz. Nada de ondas cuadradas ni triangulares, señores, que funden los amplificadores. Este tono sinusoidal a 1 kHz se aplica al amplificador y se mide la potencia de salida sobre una carga resistiva, como por ejemplo un altavoz, mientras se asegura que la distorsión armónica total, o THD,
esté por debajo de un nivel específico, por ejemplo, del 0,1%. Esto es normativa y esto es medir. Importancia. La potencia RMS es importante porque refleja la potencia real y sostenible que un amplificador puede entregar de manera continua, sin sobrecargar los componentes internos ni generar distorsiones significativas. Es una medida clave para entender la capacidad del amplificador para manejar el audio en uso prolongado. Potencia de pico, peak power. Determinación. Se mide identificando el máximo nivel de potencia que el amplificador puede generar durante un breve instante antes de que ocurra la saturación o la distorsión significativa. Importancia. Es útil en situaciones donde el contenido de audio tiene picos breves y altos, como las bandas sonoras de películas o en música con mucha dinámica, por ejemplo, rock, música electrónica o similar, música avant-garde o progressive garde. Sin embargo, como no es sostenible, no puede ser la única medida utilizada para juzgar el rendimiento del amplificador. Potencia de programa o program power. Determinación. A menudo se estima como el doble de la potencia RMS, aunque esto puede variar, y de hecho varía. Se refiere a la capacidad del amplificador de manejar señales de programa audio típico de música o voz que tiene picos transitorios por encima de la potencia RMS. Importancia. Es una medida relevante, para mí muy mucho, para aplicaciones en vivo o en sistemas de sonido profesional, donde la señal de audio suele tener picos más pronunciados que en condiciones de laboratorio. Potencia musical o music power o PMPO o Peak Music Power Output. Determinación. Esta medida se toma en condiciones teóricas, insisto, teóricas máximas y a menudo sin estándares claros y con una duración extremadamente breve, muy breve. PMPO puede ser varias veces la potencia RMS, llegando a cifras que parecen impresionantes en la especificación, pero que no reflejan la capacidad real del amplificador en condiciones normales de uso. Importancia. Aunque no es popular en marketing, esta medida no es útil para consumidores informados que buscan, insisto, aunque es popular en marketing, esta medida no es útil para consumidores informados que buscan entender el rendimiento real del equipo. Potencia en distorsión específica, THD o Total Harmonic Distortion Power Output. Determinación. Al medir la potencia del amplificador se monitorea a la vez el nivel de distorsión armónica total o THD para asegurar que no supere un nivel específico, como por ejemplo el 0,1%, 1% o 10%. No hay una normativa en ello. La potencia se mide justo antes de que la distorsión cruce este umbral. Importancia. Esta medida es crucial para evaluar la calidad del audio, ya que un amplificador puede entregar más potencia a costa de generar más distorsión, lo que resulta en un sonido menos claro y menos agradable. Espero, mejor dicho, estoy confiado en que lo entendéis. Potencia máxima, Maximum Power Output. Determinación. Suele definirse como la potencia máxima que el amplificador puede generar bajo condiciones extremas, insisto, extremas, posiblemente con alta distorsión, y no necesariamente representa la potencia utilizable para audio de alta fidelidad. Importancia. Es más una cifra teórica
y puramente mercantilista o de marketing que una medida práctica para el uso cotidiano. Potencia con carga variable, potencia dinámica o Variable Dynamic Power Output. Determinación. Este tipo de medida examina cómo el amplificador maneja cargas que varían con la frecuencia. ¿Os suena? Como ocurre con altavoces reales, que no son cargas puramente resistivas, señores. Lo vimos también en un post. Se mide la potencia del amplificador cuando se enfrenta a estas cargas dinámicas. Importancia. Proporciona una idea de cómo el amplificador responderá en condiciones reales donde los altavoces tienen una impedancia o tienen unas impedancias que varían según las frecuencias de audio. Si esto lo tenemos en una representación gráfica, veremos cómo de plano se comportará ese amplificador. Cuidado con esas cajas, no con otras. Y además, ¿cuál va a ser respecto a esa frecuencia su entrega de potencia? Ahí lo tenéis. El match. Potencia de puente o en modo puente. Bridged Power Output. Determinación. En amplificadores que permiten el modo puente, la potencia de salida puede aumentar significativamente al combinar dos canales para alimentar una sola carga. Me explico. Amplificadores estéreo que se ponen en modo bridge o en modo puente se vuelven etapas monofónicas y entonces crece su potencia. La potencia de salida en modo puente suele ser aproximadamente, digo aproximadamente, el doble de la potencia de un solo canal. Importancia. Esta medida es relevante para usuarios que buscan maximizar la potencia de salida en sistemas estéreo o mono. Eficiencia del amplificador. Determinación. La eficiencia se mide como el porcentaje de la potencia eléctrica consumida por el amplificador, que se convierte en potencia de audio útil frente a la pérdida de energía en forma de calor. Es especialmente relevante en amplificadores de clase D, ya no digamos en clase A, que es justamente la inversa. Importancia. La eficiencia afecta tanto el rendimiento energético como la necesidad de refrigeración y el tamaño del amplificador. Dicho de otra manera, de donde no hay no se puede sacar, y un amplificador es imposible que dé X vatios si no los consume. Ergodigit. De donde no hay, no se puede sacar. Potencia en diferentes impedancias de carga. Vuelvo a insistir. Determinación. Los amplificadores se prueban con diferentes impedancias de carga. Por ejemplo, 4 ohmios y 8 ohmios. Esto es lo más normal. Para ver cómo varía la potencia de salida. La mayoría de los amplificadores están diseñados para una carga específica, pero la potencia puede cambiar con cargas más altas o incluso más bajas. Hay amplificadores que pueden manejar 16 ohms o incluso 2 ohms. Importancia. Esta medida ayuda a asegurar que el amplificador funcione correctamente con los altavoces a los que va a estar conectado, evitando sobrecargas o subutilización. En resumen, cada uno de estos métodos de medición de potencia ofrece una perspectiva distinta sobre el rendimiento del amplificador. Nada subjetivo, señores. Todo medible. La medida es más relevante y confiable suele ser la potencia RMS, ya que proporciona un valor realista de la capacidad del amplificador para manejar audio durante un periodo muy prolongado sin distorsión, al menos audible o perceptible. Nada apreciable. Sin embargo, en aplicaciones específicas, como en conciertos en vivo, la potencia de programa o la capacidad de manejo de picos también puede ser más que crucial. Supongo que lo entendéis. Es importante entender que las cifras altas de potencia
no siempre se traducen en mejor rendimiento, especialmente si esas cifras están basadas o se basan en medidas teóricas o de corta duración, como por ejemplo el PMPO o cualquier otra no basada en estándares de la industria. Y esto, como siempre os digo, perdón, ha sido todo, que ni es poco, ni seguirá siendo poco, ni os aseguro que va a ser poco. Nos seguimos viendo, señores. Gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Espero suscripciones, espero comentarios, incluso a todos aquellos que no estén de acuerdo. Venga, animaros. Es gratis. Es gratis.